Buenos días, mi nombre es Kelly Flores, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Pertenezco al grupo F de la materia de Fisiología Vegetal y el día de hoy vamos a ver introducción del metabolismo secundario de las plantas. Bueno, como índice tenemos todos estos puntos a tratar en la exposición del día de hoy. Vamos a empezar dándoles una conceptualización general de lo que es el metabolismo secundario. Bueno, el metabolismo secundario es una característica única que van a tener las plantas y que les va a permitir que producir y acumular sustancias de naturaleza diversa que no van a ser imprescindibles para su supervivencia, pero que sí les van a ayudar a realizar funciones como la atracción de insectos polinizadores que van a ser necesarios para su reproducción, para su regulación del ciclo celular y también para protección frente a bacterias o rayos ultravioletas, entre otros factores. Ahora, cada especie de planta va a producir los metabolitos que ellas necesiten. Esto va a depender de las condiciones en las que viva, la especie, la competencia que tengan con otras plantas y sus predadores. El metabolismo secundario está dividido en dos, los metabolitos nitrogenados y los metabolitos no nitrogenados. En los nitrogenados encontramos los alcaloides, los aminoácidos no proteicos, las aminas, los glucósidos cianogénicos y glucosinolatos. En los no nitrogenados encontramos los terpenoides, los poliacetilenos, los policétidos y los fenilpropanoides. Bueno, también hablando de sus clases, tenemos 4 principales, que son los terpenos, los compuestos fenólicos, los glicósidos y los grupos de alcaloides, que se hablará en unos momentos. Bueno, en esta diapositiva tenemos las vías metabólicas secundarias de las plantas. Los carbohidratos entran al ciclo de las pentosas, es decir, a la eritrosa 4-fosfato o básicamente entran al proceso de glucólisis, formando el ácido fosfanol piruvato. Esta a su vez sigue reaccionando y forma el ácido pirúvico y a su vez por otra ruta forma lo que es el ácido shiquímico que vemos aquí. Este se va a formar por el ciclo de las pentosas a partir de la eritrosa 4-fosfato. Entonces, a partir del ácido pirúvico se va a formar también lo que es el acetilcoenzima A, que lo podemos ver acá. Y esta forma el ciclo de Krebs o también denominado ciclo del ácido cítrico, para la producción de lo que son aminoácidos aromáticos y aminoácidos alifáticos. El acetilcoenzima A se une al malonil-CoA para la formación de poliacétidos que son metabolitos secundarios en glicósidos de antroquinonas. A partir de los dos aminoácidos se van a poder formar alcaloides directamente o glucósidos cianogénicos. También se producen lo que son los ácidos cinámicos que van a ser precursores de los flavonoides y las cumarinas. Ahora, dentro de los flavonoides vamos a encontrar lo que son los taninos condensados. Como podemos ver, esta es la misma ruta que se puede generar a partir del ácido shiquímico. Del ácido cinámico también se pueden formar ácidos grasos que están compuestos por poliacetilenos. Ahora, siguiendo la ruta del acetil-CoA, se produce lo que es el ácido mevalónico. Este ácido puede formar otras sustancias como los terpenoides, que contienen glicósidos como las saponinas y los cardenólidos. Y entonces podemos ver que los metabolitos secundarios no van a estar amarrados a una sola ruta, sino que van a tener varias rutas de biosíntesis, como nos podemos dar cuenta en esta imagen. Bueno, ahora sí pasando a las clases de metabolismo secundarios, tenemos a los terpenos. Los terpenos son compuestos orgánicos volátiles que en nuestra vida cotidiana experimentamos como aromas característicos. Por ejemplo, el olor de un limón, el olor de un pino o un árbol de romero. Estas fragancias están compuestas principalmente de terpenos. Específicamente, son hidrocarburos que se derivan del isopreno, por lo que también se les denomina isoprenoides. En cuanto a su clasificación, se clasifican en monoterpenos, que se caracterizan por contener 2 unidades de isopreno, o también dicho, 10 átomos de carbono y 16 de hidrógeno. Se encuentran en diversas flores, frutas y hojas, donde cumplen la función de atraer polinizadores y ahuyentar organismos que puedan dañar la planta. Algunos ejemplos son la salvia, la albahaca y la hierbabuena, a los que podemos añadir también el pineno, que va a proceder del pino, y el limoneno, que procede de los frutos cítricos.
Tenemos también los sesquiterpenos. Con una unidad más de isopreno, los sesquiterpenos son compuestos orgánicos más estables que los monoterpenos. Estos se van a encontrar en plantas donde cumplen una función protectora, es decir, le van a dar a las hojas un sabor amargo para protegerla de los herbívoros. Algunos ejemplos son el girasol, la margarita y la caléndula, como podemos ver en las imágenes. Tenemos también los diterpenos. Bueno, este tipo de terpenos se encuentran presentes en algunas plantas como una hormona que va a regular lo que es el crecimiento, la germinación, la floración y el ciclo reproductivo de la planta. Existen numerosos compuestos que incluyen diterpenos. Entre ellos destacan la extracción de la salvia mycorrhiza, también conocida como salvia roja, los cuales están siendo investigados como medicina contra el cáncer. Entonces, esto es un factor que también va a interferir en lo que es la medicina. También tenemos los triterpenos. Bueno, estos están compuestos por 30 unidades de carbono más 48 de hidrógeno. Son producidos tanto por plantas como por hongos y animales. Este tipo de compuestos son precursores de los esteroides en estos organismos, por lo cual la saponina, que se extrae de la piel de muchas plantas, es similar a hormonas producidas por el cuerpo humano y tiene propiedades desintoxicantes. Los tetraterpenos, bueno, estos son más conocidos como esteroides y los podemos encontrar en las zanahorias, en los tomates, en las naranjas o en las toronjas, debido a que le da su color característico de rojo, amarillo o naranja en tonalidades fuertes. En cuanto a la presencia, en nuestra vida cotidiana consumimos varios terpenos a través de los alimentos, pero las formas más concentradas de estos compuestos son en resinas y en aceites esenciales. Bueno, en los aceites esenciales son compuestos terpénicos, fracciones líquidas, volátiles secretadas por las plantas y que produce el olor y el olor de los vegetales. Se encuentran constituidos principalmente por mono y sesquiterpenos. Y bueno, las resinas son los residuos viscosos o sólidos que se producen en una vez que se han evaporado los aceites esenciales. Las resinas son una fuente de di y triterpenos. Estos van a ser menos volátiles y los aceites van a ser más volátiles. En cuanto a su función, los terpenos cumplen diversas funciones para las plantas y entre ellas las siguientes. Las va a proteger de los animales herbívoros, como por ejemplo ya les mencionaba que algunos dan el sabor amargo a las hojas. Las va a proteger de bacterias, como por ejemplo el timol y el carbacol, que lo podemos encontrar en el tomillo y el orégano. Y van a inhibir, es decir, detener el crecimiento de numerosas bacterias para ofrecerle protección a la planta. También las va a proteger de factores ambientales, como por ejemplo el exceso de luz y las sequías, que son factores que van a estresar bastante la planta. También fomentar la polinización, debido a que el aroma de los terpenos va a atraer a los insectos beneficiosos para la reproducción de las plantas. Y también pues el interactuar con el entorno. Algunas plantas pueden producir terpenos que reduzcan o eviten el crecimiento de otras a su alrededor para evitar que así compitan por los nutrientes de la planta. Pero obviamente, como todo en exceso, es malo. Entonces, producir mucho terpeno va a dar un aspecto negativo para el ecosistema. En cuanto a la extracción, denotan 6. Expresión, destilación por arrastre de vapor de agua, extracción con solventes volátiles, enflorado o también conocido como enflueraje, extracción con fluidos supercríticos, cromatografía de gases. En cuanto a su utilidad, además de las funciones de los terpenos cumplen en las plantas y otros organismos, son parte de muchos de los productos que usamos en la vida diaria. Bueno, en lo que respecta a los alimentos, existen diversos usos, como por ejemplo para control de plagas. También tenemos para regular el desarrollo de la planta, para saborizantes y odorantes, que por su fragancia natural los terpenos son empleados para dar lo que es el olor, así como aportar el sabor de muchos productos. Dos terpenos ampliamente conocidos para esto son el mentol y el limoneno. También tenemos para alimentos fitoquímicos, que son aquellos que además de su aporte nutricional, contienen otras sustancias beneficiosas para la salud. Un ejemplo de estos son los carotenos, que son precursores de la vitamina A, que se encuentran en alimentos como la zanahoria y el jitomate. Ahora, también existen terpenos con propiedades beneficiosas para nuestra salud, dado que cuentan con algunas de estas propiedades. Son antimicrobianas, es decir, que pueden detener el crecimiento o matar algunos microorganismos,
Antiparasitarias, aquí podemos mencionar al limoneno y el pineno, que se han mostrado eficaces para combatir el parásito que produce la malaria. También son antivirales, que se han comprobado efectos positivos contra el virus del herpes y el coronavirus. Anticancerígenas, como su nombre lo indica, y antidepresivas. El 25% de los antidepresivos se extraen de diversas hierbas, siendo el linalol y el betapineno uno de los principios más activos. Los terpenos también son utilizados como productos de limpieza debido a sus propiedades antimicrobianas y antivirales. Repelentes de insectos debido a que el farnesol mantiene alejado a los insectos de las plantas. Tenemos también los barnices y adhesivos. Las resinas son también compuestos terpénicos obtenidos naturalmente que se van a utilizar para elaborar estos minerales. Un ejemplo de ello es la trementina. Bueno, ahora continuando con los fenoles. Los fenoles son compuestos orgánicos cuya estructura molecular contienen al menos un grupo fenol, un anillo aromático unido al menos un grupo funcional hidroxilo. Los compuestos fenólicos de las plantas son biosintetizados en diferentes rutas. Existen dos básicas implicadas. La ruta del ácido shiquímico, que es la responsable de la biosíntesis de la mayoría de los fenoles en las plantas, y la vía del ácido malónico, que aunque es una fuente importante de fenoles en hongos y plantas y bacterias, perdón, es poco empleada en plantas. En cuanto a su clasificación, bueno, en el contexto del metabolismo, los aminoácidos aromáticos se pueden dirigir tanto al metabolismo primario como al metabolismo secundario. Tenemos las cumarinas. Bueno, estas actúan como agente antimicrobiano y como inhibidores de germinación. Algunas muestran fototoxicidad frente a insectos en el caso del solareno, tras activarse por la luz ultravioleta. Las más tóxicas son producidas por hongos, por ejemplo la aflatoxina, que es producida por el Aspergillus flavus. Este puede infectar al cacahuate y al maíz. Tenemos también los flavonoides. Estos se van a clasificar en función del grado de oxidación del puente de 3 carbonos. Ahora, las antiocianinas son flavonoides pigmentados responsables de la mayoría de los colores de las flores y los frutos. Por ello son importantes en la polinización y en la dispersión de semillas. Tenemos también la lignina. Bueno, este es un polímero altamente ramificado de fenilproponoides. Después de la celulosa es la sustancia orgánica más abundante en la planta. Se encuentra en la pared celular de varios tejidos de soporte y de transporte. Esta va a permitir que el crecimiento vertical y la conducción de agua y minerales se dé a través del xilema. Y por último tenemos al tanino. Existen dos categorías, el tanino condensado y taninos hidrolizables. Los taninos condensados son polímeros de unidades de flavonoides unidas por enlaces CC, los cuales no pueden ser hidrolizados, pero sí pueden ser oxidados por un ácido fuerte para rendir antocianidinas. Los taninos hidrolizables son polímeros heterogéneos que contienen ácidos fenólicos. Sobre todo obtiene el ácido gálico y azúcares simples. Estos son más pequeños que los condensados y por eso se pueden hidrolizar más fácilmente. En cuanto a su presencia, el fenol se puede encontrar en el aire, en el agua, como consecuencia de la manufactura, también como por el uso y disposición de productos que contienen el fenol, y en el suelo tiende a movilizarse por las aguas subterráneas. Bueno, podemos encontrarla en productos de consumo. Contacto con la piel puede ocurrir a través del uso de desinfectantes y ungüentos que contienen fenol. Por ingestión también puede ocurrir a través del uso de productos que contienen fenol, tales como las pastillas o los aerosoles para la garganta. Bueno, en cuanto a su función, sus principales funciones en las células vegetales son las de actuar como metabolitos esenciales para el crecimiento y reproducción de las plantas y como agentes protectores frente a la acción de patógenos, siendo secretados como mecanismo de defensa. Su utilidad. El fenol se utiliza en modo directo como componente de productos medicinales y también se puede usar como productos de aseo. Principalmente constituye la materia prima para la fabricación de otros reactivos y de productos finales. También se usa en productos químicos para matar bacterias y hongos en cieno como desinfectante y antiséptico, y en preparaciones tales como enjuagadientes y pastillas para el dolor de la garganta. El mayor uso que se le va a dar al fenol
Es como intermediario en la fabricación de resinas. Tenemos los glicósidos. Bueno, estos son compuestos de hidratos de carbono pertenecientes al grupo de los heteróxidos. La gran mayoría son de origen vegetal, cuya composición química es compleja, los cuales por hidrólisis ácida, alcalina o enzimática producen uno o más azúcares y un compuesto de diferente estructura llamada genina, aglicón o aglucón. Tenemos su clasificación, que está dada por oglicósidos, dividido en alcoholes simples, fenoles derivados, lactones y flavonoides. Vemos aquí unos ejemplos de ellos. S-glicósidos, N-glicósidos, que a su vez se dividen en lo que son bases púricas y bases pirimídicas. Y C-glicósidos, que son resistentes por la unión de CC y son estables a lo que es la hidrolización. En cuanto a su presencia, bueno, son semejantes a las saponinas esteroideas. Se van a encontrar de forma natural en forma de glicósidos o de agliconas. La digitoxina o su análoga digoxina, aislada a digitalis purpurea y es utilizada como el medicamento para esta enfermedad. Vemos aquí una representación de lo que es la planta. ¿De dónde la podemos extraer? Claro. Ahora en cuanto a su extracción, bueno, aquí también vemos un ejemplo estructural. Vemos que estos componentes no son tóxicos por sí mismos. Un ejemplo es la amigdalina. Ahora sí, hablando de lo que es su extracción, podemos aquí ver los diferentes tipos de glicósidos, su núcleo químico representado estructuralmente y su reactivo. Por ejemplo, en el ciano tenemos Grignard, en las quinonas tenemos von Trier, en los flavonoides tenemos la shinoda, en los taninos tenemos en reacción con gelatinas o con alcaloides. En los que es esteroides cardiotónicos tenemos Lieberman-Bouchard, en cardenólidos tenemos Kede y en saponinas también puede ser Lieberman-Bouchard y también puede ser por el poder emulsificante y el poder tensioactivo. Yéndonos a la última clase, es alcaloides. Se llama alcaloide a aquellos metabolitos secundarios de la planta sintetizada, generalmente que se da a partir de lo que son aminoácidos, que tienen en común su hidrosolubilidad al pH ácido y su solubilidad al pH alcalino. Los alcaloides verdaderos derivan de un aminoácido, por lo tanto son nitrogenados. Su clasificación. Generalmente los alcaloides se clasifican de acuerdo a su estructura en las siguientes clases. Alcaloides verdaderos, protoalcaloides y pseudoalcaloides. Los alcaloides verdaderos forman sales solubles en agua cuando se combinan con sustancias ácidas y generalmente son producidos por grupos especiales de plantas como formas libres. Unos ejemplos, tenemos la cocaína, que es empleada como droga estimulante y o recreativa, derivado de las hojas del arbusto de coca. Tenemos la quinina, que es derivada de las especies del género Cinchona, con propiedades medicinales. Tenemos la dopamina, que es un alcaloide de origen animal, que va a actuar como neurotransmisor y participa en diversos procesos nerviosos. La morfina, que es utilizada con propósitos terapéuticos. La antropina, derivada principalmente de la belladona, y es utilizada en el campo de la medicina. La nicotina, que es un estimulante producido y extraído a partir de la planta de tabaco. Los protoalcaloides, bueno, aquí interfiere la yoimbina, que bueno, este es un protoalcaloide con efecto afrodisíaco. Es bastante empleado en lo que es fármaco prescrito para el tratamiento de la impotencia o disfunción eréctil en el hombre. Bueno, como ejemplos, podemos dar la mescalina, que es un alucinógeno derivado de algunas especies de cactus de los géneros Lophophora y Echinopsis. La ordenina, que bueno, esta de aquí también está presente en los granos de la cebada. Y la yoinibina, que bueno, como ya les mencionaba, es un estimulante bastante utilizado en lo que es los efectos afrodisíacos del hombre, derivado de la corteza del árbol de yoinibina. Y por último tenemos los pseudoalcaloides,
La capsaicina es el alcaloide contenido en los pimientos picantes que les va a dar el sabor característico picante. Pueden ser derivados entonces del metabolismo de la fenilalanina, de algunos terpenoides y de acetato, así como de alcaloides esteroideos. Los ejemplos más comunes son la cicutina, que es derivado de las plantas generalmente venenosas, la capsaicina, que da el sabor picante al pimiento, la efredina, que es de uso medicinal, la solanina, derivada de algunas plantas de la familia de las solanáceas, la cafeína, que tiene un efecto estimulante en el sistema nervioso central y deriva de las semillas de la planta de café, así como las semillas de guaraná. Y la teobromina, que tiene un sabor amargo y es uno de los alcaloides presentes en los frutos del árbol de cacao. La pinidina, que deriva de la conífera Pinus sabiniana. Tenemos ahora su presencia. Estos se van a encontrar en gran número de familias vegetales superiores y que se pueden localizar en tejidos periféricos como la corteza, las raíces, las hojas, los frutos y las semillas de la planta. Generalmente van a aparecer en los vegetales en forma de sales y muy raro en forma libre. Los alcaloides son sustancias básicas nitrogenadas que se encuentran en las plantas para ser usadas como mecanismo de defensa. En cuanto a su función, una de las principales en la planta es defenderla ante la presencia de animales y hongos. Si un animal ingiere una planta que contiene esta sustancia, se puede producir una intoxicación. En ellos, según la cantidad que ingieran, mayor grado de toxicidad va a tener. Por tanto, esto es considerado tóxico, medicinal e incluso alucinógeno.